Como ya sabemos, usted fue el único corresponsal de guerra argentino en el conflicto de Malvinas y podría contarnos más o menos cómo fue el momento en el que le informaron que tenía que ir a cubrir la guerra y más que nada cómo se sintió. ¿Qué pensamientos le pasaron por la cabeza en ese momento? Bueno, primero de sorpresa porque yo ni siquiera estaba trabajando todavía en el canal, me habían recontratado. El 2 de abril yo tenía que ir a hacer mi promo de reingreso al noticiero. Cuando me entero que habíamos recuperado Malvinas me amargué porque dije, me lo perdí. Voy al noticiero de traje y corbata para grabar ese promo y pregunto a quién mandaste al productor. Y me dice, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? Mandame a mí. Ah, bueno, andá, me dijo. Claro, lo tenía fríamente calculado, por eso me había vuelto a contratar y ahí de traje y corbata nomás me fui para el sur. Bien. Bueno, ahora voy yo. Hacemos una y una pregunta a cada uno. Bueno, cada vez que se recuerda el 2 de abril, siempre los medios de comunicación como que nos muestran siempre tres imágenes, ¿no?, de Malvinas, que son la de Galtieri en Plaza de Mayo, la otra la del soldado argentino todo con la cara sucia y como triste, ¿no? Y la otra, la famosa tapa de gente, estamos ganando, ¿no? Siempre lo mismo. Y quería preguntarle a usted, ¿qué mensaje se nos quiere dar con estas fotografías? Bueno, el de Galtieri es una imagen tramposa porque no fuimos a la guerra por Galtieri, fuimos a la guerra porque Inglaterra la provocó y después Galtieri no pudo dar marcha atrás porque el pueblo se lanzó a todas las plazas del país aplaudiendo la recuperación, no aplaudiendo el régimen de turno. Si ustedes van a YouTube y está en la charla, en el discurso de Galtieri, en Plaza de Mayo van a ver que lo aplauden cuando dice presentaremos batalla, pero lo silban cuando dice yo presidente. O sea, que sea la clara diferencia de la causa nacional Malvinas. La otra imagen es la imagen de ese soldado, que es la imagen de la rendición. Es una imagen derrotista, por supuesto, que un soldado, después de haber combatido en situaciones dramáticas y haber tenido que rendirse, no va a tener un aspecto lozano, pero eso se utiliza como, bien decís, como símbolo del aniversario de Malvinas, y hay muchísimas otras imágenes de soldados orgullosos, sonrientes, empuñando su fusil, que no las muestran, porque todo esto es parte del proceso de desmalvinización que sigue en el país. Y mostrar la tapa de gente, estamos ganando, es también apelar a ese sentimiento de frustración de los argentinos, porque los medios los desinformaron durante la guerra, la gente se había jugado, apoyaba a los soldados, cocinaba, mandaba guitarras, frazadas, chocolates, inclusive hubo muchos voluntarios que se anotaron y después, cuando de repente nos rendimos, después de supuestamente estar ganando, hubo una gran frustración y la gente le dio la espalda a todo lo que es Malvinas. Pero esa imagen de estamos ganando representa nada más que ese medio, que además era un medio privado, y hay unos estudios que demuestran que los medios privados mintieron durante la guerra mucho más que el Estado Mayor conjunto, porque lo que buscaban era vender ejemplares. Claro, sí, sí. Sí, es más, hubo 200.000 civiles, ¿no es así?, que se anotaron para ir a Malvinas. 200.000 civiles se anotaron, que les permitieron anotarse, pero además había muchos jóvenes que no llegaban a los 18 años, que no los anotaron. Tengo testimonios de ellos en mi canal de YouTube, de 16, 17 años, que también estaban dispuestos a ir a pelear. Claro, sí, eso después se ocultó, ¿no? Bueno, hoy en día se perdió un poco el patriotismo, digamos, por eso justamente, ¿no? Lamentablemente sí. Siguiendo un poco con la pregunta anterior, ¿ahí me escucha? Sí. Que no solo son los medios que reflejan esta visión de Malvinas, sino que existe un grupo de personas que, no sé, incluye intelectuales o políticos y otros referentes de la sociedad, que tiene una visión que minimizan el accionar de nuestros soldados. Seguramente habrá escuchado hablar de las frases como los chicos de la guerra o que fue un invento de un borracho o que incluso, no sé, fue una guerra absurda. Pero usted, ¿cómo refutaría estas frases? Bueno, lo de la guerra absurda es una frase copiada textualmente de la propaganda británica, porque los británicos durante la guerra hicieron unos panfletos en idioma castellano dirigidos a los soldados para que no sigan peleando y se rindan, y ahí decía, dejen esta loca aventura, dejen esta absurda aventura. O sea que estamos repitiendo los argentinos frases de la propaganda británica.
Así que esto nos muestra que no tenemos sentido crítico los argentinos. Nos compramos los que nos dicen sin someterlo a la duda, al sentido común. Chicos de la guerra, ¿qué edad tenían? 18 y 19 años. Ah, bueno, ¿y qué edad tenían los británicos? Tenían soldados de 17 y hasta de 16. Los soldados siempre son los más jóvenes. Uno no puede pretender que vayan a la guerra los de 50, que no pueden ni correr el colectivo. Nos guste o no nos guste, a los padres no nos gusta, pero los mejores soldados son los más jóvenes, porque tienen la resistencia física, porque se sienten inmortales, y porque todavía su personalidad no ha cuajado del todo y obedecen con más facilidad las órdenes, lo cual para la disciplina de un ejército es esencial. Y nadie se pregunta, por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra infantería? De infante, niño. O sea, los soldados de todos los países del mundo son los más jóvenes, pero a nosotros nos vendieron esta imagen de que eran chicos, implicando que solamente eran dignos de lástima. Sí, sí, a veces ponen al soldado inglés todo forzudo, ¿no? Todo, el soldado inglés siempre fuerte, ¿no? Y en cambio el soldado argentino con la cara sucia, triste, ¿no? Todo como para demostrar esa desigualdad que había, ¿no? Pero siempre se hace énfasis. Pero no era tan desigual en el campo de batalla, porque por ejemplo se oculta que un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, abatió en combate leal frente a frente nada menos que al jefe de los paracaidistas británicos, y hay muchas historias de esas. Sí. Bueno, justamente, si Dios quiere, mañana le hacemos una entrevista justamente a él. Sí. Qué bueno. Así que bueno, muy humilde el hombre. Así que Sí, es un gran tipo, Oscar. ahora sigo yo con otra pregunta. Bueno, siguiendo con este proceso, ¿no?, de desmalvinización, no solo el Estado olvidó a los soldados de Malvinas por mucho tiempo, y creo que lo siguen olvidando todavía, porque no se ha contado la historia completa, pero también a veces hoy en día, incluso en las películas, ¿no?, o los documentales que se hacen, siempre se hace énfasis en el maltrato que había de parte de los oficiales argentinos hacia los soldados conscriptos. Usted que estuvo ahí, ¿no?, en las trincheras, entrevistándolos, ¿cómo era la vida en las trincheras, ¿no? Yo nunca vi un maltrato, ni nunca los soldados me contaron de un maltrato, y eso que yo andaba mucho entre ellos, inclusive ayudándolos en su alimentación. Después de la guerra sí me comentaron que hubo algunos maltratos, pero eran la excepción y no la regla, y nos lo quieren vender como una regla. Hay ahora alrededor de 50 denuncias de supuestos maltratos de oficiales o de suboficiales para con los soldados. Algunas de ellas se ha demostrado que son truchas, que eran soldados que les ofrecieron plata para que lo digan, pero supongamos que son 50 casos reales. Sobre un universo de soldados que era de 10.000 aproximadamente, es un 0,05%, es ínfimo, es reprobable, está mal que hubiera acontecido, tenían que haber sido castigados quienes los hicieron, pero no es representativo, es la excepción. Claro. Ahora va bueno. También investigando vimos que hace un par de años usted participó del programa Intratables, en el cual trató en un momento de aclararle a los panelistas que había una censura muy grande, la cual impedía hablar de los héroes de este país. ¿Podría contarnos algún gesto, acción heroica que se acuerde de alguno de nuestros combatientes? Bueno, este hecho de Ledesma no lo conoce nadie. Y hay muchos hechos así, por ejemplo, y de soldados, no solo de oficiales o suboficiales, de soldados. Lo cuentan los ingleses y se oculta en nuestro país. Por ejemplo, hay un documental inglés donde un cabo dice que estaban atacando en Monte Longdon y de repente sale de detrás de una roca un soldado, le dice, ¡hey, hombre! Y le empieza a tirar de la cintura al descubierto. El que estaba delante del cabo inglés cae muerto, a este cabo lo hieren, y cuenta este cabo que para sacar a ese soldado, para que dejara de tirar, tuvieron que tirarle con un misil antitanque, porque seguía combatiendo. Y hay montones de esas historias que se ocultan y que nos venimos a enterar por los ingleses. Los ingleses son los que dicen que estuvieron a un punto de retroceder, de replegarse, de haber sido vencidos. Y nosotros seguimos con esta versión de que estábamos de antemano condenados a la derrota. Nadie está de antemano condenado a la derrota porque depende de cómo vayas a pelear.
pero los ingleses dicen que ellos estuvieron a punto de retroceder, que ya no daban más. Claro, sí, justamente eso leí en su libro, lo tenemos acá, justamente se ve bien ahí, Sí, del almirante Woodward, ¿no? O Woodward, no sé cómo se sí, dice, que Woodward, sí. justamente habla de eso el hombre, ¿no? Y lo dice con una manera de, ¡fua! Estos tipos cómo pelearon. Y, y bueno, justamente del libro que se llama No Picnic, ¿no? Y ahí yo estuve viendo algo que habla de, está muy sorprendido más que nada por los soldados, los conscriptos, ¿no? Y bueno, incluso yo vi un video que publicó la semana pasada de un soldado inglés que vive acá en Corrientes, ¿no es así? Y también donde No, dice, ahora está viviendo en Córdoba. ah, claro, y dice maravilla, y yo quedé así, que sorprendido, mirá vos qué caballerosidad por parte de ellos, ¿no? Eh, Pero sí, en esos documentales ingleses, que acá no son conocidos, por ejemplo, cuenta uno de ellos que venían atacando al barco dos pilotos argentinos y cuando se acercan los saludan antes de tirarles. Gesto maravilloso, cinematográfico. Y eso se oculta, no se sabe. claro. ¿Por qué cree que se oculta estas cosas en los Hay muchas razones, hay muchas razones. Es todo el proceso de desmalvinización, ¿no? Que es una forma de censura, de ocultamiento, que primero lo empezaron los militares que querían tapar las miserias de la guerra, que después igual afloraron, y después lo siguieron los siguientes gobiernos porque hay una intención ideológica de poner todo en una misma bolsa. Si hubo militares malos antes de la guerra de Malvinas, bueno, hay que mezclarlos con los de Malvinas. No se separa la paja del trigo. Y entonces, al meterlos todos en la misma bolsa, se comete una gran injusticia y un gran error, porque no fueron lo mismo. Malvinas fue una guerra limpia, noble, por una causa justa, pero no les conviene, quizás a muchos políticos, porque sobre todo que se conozcan los héroes, porque los héroes levantan la vara y nos hacen querer ser mejores. Y un país que se inspira en héroes es difícil de engañarlo, de comprarlo con moneditas, con dádivas, de saquearlo. Entonces no quieren que tengamos como héroes a los héroes verdaderos, sino héroes con pie de barro, como algún futbolista, algún personaje de la farándula. Maradona. Lamentablemente, sí. Claro, sí, sí. Bueno, siguiendo con esto último de la censura al heroísmo, preguntarle la censura que sufrió usted luego de la guerra. ¿Cómo fue ese proceso de censura hacia su persona? Bueno, primero me censuraron el material. El 90 al 95% de mi material nunca fue publicado y fue destruido. Y después, bueno, caí en la volteada junto con los soldados porque así como ocultaron a los soldados, también quisieron ocultarme a mí. Fue más difícil porque yo era conocido y entonces me inventaron una serie de calumnias, me dejaron sin trabajo primero los militares y después el gobierno civil de Alfonsín, que tenía una inquina personal con Galtieri, habían estudiado juntos y se odiaban desde que eran chiquitos. Entonces Alfonsín odiaba todo lo que tuviera que ver con Galtieri, incluido Malvinas. Y llegó al extremo de prohibir la conmemoración del 2 de abril, por ejemplo. Pero, como se dice, justicia poética. Él quiso enterrar el 2 de abril y el 2 de abril lo enterró a él, porque a Alfonsín lo enterraron un 2 de abril. Pobre Alfonsín. Sí, bueno, hay un video muy famoso de Alfonsín cuando está en su campaña para ser presidente, donde dice, y nos metieron en una guerra, dice. Y yo como que miraba así, tanto odio hacia Malvinas, ¿no? Por parte de él. Sí, que además nos metió en una guerra a Inglaterra. Argentina no fue agresora. Cuando fueron juzgados los integrantes de la Junta Militar de Malvinas, ¿no? Galtieri, Anaya, Amidoso, y fueron condenados, sin embargo, en los considerandos tanto del fiscal como del juez que los condenó, dicen que Malvinas fue una guerra en defensa propia. Hasta lo dicen ellos. Sí, bueno, hasta, qué sé yo soy muy católico, ¿no? Y leyendo la doctrina social de la iglesia, hay una parte que dice guerra justa, y lo dice Juan Pablo Claro, II. O sea, es la única guerra que se justifica. Obviamente, la guerra es horrible, ¿no? No es que somos apologistas de guerra, pero es la única guerra que se justifica, digamos, ¿no? así es. Bueno, ahora vos tenés una pregunta. Sí. Más que nada queríamos saber ahora, 38 años del conflicto, ¿qué le aportó o qué le dejó a usted la guerra de Malvinas?
Bueno, yo tuve un antes y un después de la Guerra de Malvinas. Yo trabajaba en un noticiero que era el más visto en el país y ahí me quedé después de Malvinas sin trabajo, me tuve que ir a buscar trabajo al exterior. Me fue muy bien en el exterior, yo hubiera preferido seguir en mi país, pero me fue muy bien. Y bueno, cuando pude volví. Pero me enriqueció muchísimo porque soy una persona que tiene conciencia histórica y yo desde el primer momento supe que Malvinas iba a estar a la par del cruce de los Andes. Y haber sido testigo en primera fila, privilegiado de eso, testigo del coraje de nuestros hombres, estar codo a codo con los soldados, acompañarlos, para mí no tiene precio. Y si tuviera que tomarme la máquina del tiempo y volver al 82, volvería a hacer lo mismo a sabiendas de lo que me esperaba, ¿no? De quedar sin trabajo, quedar perseguido. Es un premio que me dio la vida. Bueno, yo quería preguntarle también justamente estamos hablando hace un rato de la fe, ¿no? De la iglesia. ¿Cómo fue allá en Malvinas la fe, la religiosidad? ¿Qué protagonismo tuvo, ¿no? Entre los soldados y usted, obviamente. Bueno, fue muy importante porque, como hay una frase que dice, en la guerra no hay ateos. Mm. Los seres humanos lamentablemente nos acordamos de Dios cuando hay algún peligro, si no, tratamos de pasárnosla sin Dios, pero cuando sabes que tu vida está en juego, te aferrás a la fe, es tu escudo, es tu protección, inclusive gente que no creía. A mí una vez un soldado me dijo, bueno, yo era ateo, pero por el espacio de la guerra volví a creer. O, por ejemplo, otro soldado que decía, yo soy protestante, no quiero rosarios, pero cuando empezaron a caer las bombas fue corriendo a pedirle al cura un rosario. Era una fuente de fortaleza. De hecho, la gran paliza que le dio la Fuerza Aérea a la flota británica obedece a que los combatientes, los pilotos de la Fuerza Aérea, habían sido forjados por un profesor católico nacionalista, Jordán Bruno Yenta, que les inculcó esa mística. Ellos iban confesados al combate y convencidos de que la vida no terminaba con la muerte. Por eso tenían ese valor, no eran suicidas ni kamikazes, tenían esa fe que los ayudaba a ser tan valientes. Como yo digo siempre, no había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado. Claro. Bueno, Pablo Carvalho comenta que él iba mucho más, todos iban más motivados, incluso los ingleses también dicen que los argentinos al pelear estaban mucho más motivados. Y bueno, quizás era eso también, ¿no? Sí, claro, porque estaban defendiendo su tierra. Los ingleses eran un ejército profesional, iban por la paga, no podían entender por qué les interesaba a Inglaterra un islote a 12.000 kilómetros de distancia, perdido en medio de la nada. No tenían esa convicción. De hecho, por ejemplo, cuando los pilotos británicos empezaron a atacar el aeropuerto, que era para ellos básico destruirlo, después de que le volteamos varios aviones, ya no venían rasantes, tiraban la bomba de 7.000 pies de altura, 8.000 pies de altura, para que no los pueda alcanzar la artillería antiaérea argentina. Y por eso no pudieron destruir la pista. En tanto que nuestros pilotos volaban a ras del agua a casi 1.000 kilómetros por hora, tenían que atravesar ese erizo defensivo del fuego que les tiraban con todo y poner la bomba sobre el puente y después hacer el escape. Y lo hacían. Fíjense, el blanco del aeropuerto, de la pista, eran 1.500 metros y no lo pudieron destruir. El blanco de las fragatas eran 150 metros, 10 veces más corto, y sin embargo los pilotos la destruían. Claro. Todo heroico, ¿no? Y a veces uno dice, está en el colegio, ¿no? O hablando yo me pasaba, hace 2 semanas hablaba con unos tíos que son patriotas, y salió el tema Malvinas. Dice, nah, eso fue invento de un borracho. Dice. Y yo digo, vos no podés seguir con eso toda la vida, ¿entendés? O sea, y yo le decía, tío, pero vos tenés que ver más el heroísmo de los soldados. Y me dice, ¿pero qué heroísmo, José? Si estaban ahí cagados de frío, ¿qué van a hacer? ¿Entendés? Siempre se mantiene eso, está muy inculcado en el pensamiento Sí. colectivo. Es un lavado de cerebro que nos hicieron, sí. Así es. Bueno, ahora, Además es falso lo de Gualtieri borracho. Yo en ese libro tengo testimonios y ahora me han aparecido más testimonios. No era alcohólico, absolutamente, pero eso fue una de las armas de la desmalvinización para ridiculizar la guerra, porque no puede haber una gesta si fuimos por un general borracho. claro. Bueno, ahora mi compañera le va a leer un fragmento de su libro y yo ahora le hago la pregunta.
Eh, una parte dice, a quien no ha estado en combate es imposible explicarle la guerra. A la guerra no se la puede comprender, solo se la puede vivir. Sobrevivir. Claro, sobrevivir. Bueno, dicho esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, ella, yo, chicos de mi edad que también están metidos en el tema Malvinas, transmitir los valores, ¿no? De, como dice ahí, a quien no está en combate es imposible explicarle la guerra. ¿Cómo hacemos nosotros? Porque a veces cuando yo hablo con mis tíos o con otros amigos me dicen, vos sos facho, vos sos promilitar. Y no, no, hermano, yo quiero mostrarte nada más lo que hicieron los soldados de acá, de los soldados argentinos, pibes de 18 años, 20 años, que dejaron todo ahí, ¿no? Y a veces se confunde eso. Por eso preguntarle, ¿cómo podemos nosotros, pibes comunes, transmitir esos valores de abnegación, de amor a la patria, ¿no? De sacrificio? Eso. Bueno, a los que son renuentes a entenderlo, quizás la mejor manera es mostrar lo que dice el enemigo. O sea, ir a los videos, mostrarlo en video. Yo tengo varios videos que mi hijo ha traducido y subtitulado en mi cuenta de YouTube, donde son los ingleses los que hablan del coraje argentino. Entonces decirle, así no hicieron nada, mirá lo que dice este, mirá lo que dice este otro. Y le van a tener que creer, porque además es una vieja frase que hay de un chino que existió hace 2000 años que decía, si querés saber cómo te fue en la guerra, preguntale al enemigo. Bueno, preguntémosle al enemigo. Y el enemigo es el que elogia a nuestros soldados, lamentable y vergonzosamente. Sí, sí, la verdad. A mí me pasó, yo lo cuento a veces, que había un soldado de la Marina que estaba en el Belgrano, sobrevivió, y ahora es un cantante muy famoso, Darío Volonté. Y siempre hablaba peste de Malvinas. Y un día me invitan al programa de Fantino y va también Darío Volonté, y yo dije, voy a empezar a hablar peste de Malvinas. Y cuando Fantino le pregunta, el tipo le dice, ¿sabes qué? Yo siempre hablé mal de Malvinas, hasta que me casé con una francesa. Y una vez que empecé a despotricar, la francesa me dice, para un poquito, mirá los buques que hundieron, mirá los buques que averiaron, mirá esto, mirá lo otro. Y yo me di cuenta que hicimos un gran papel en la guerra. Muchas veces, lamentablemente, necesitamos que sean los de afuera los que nos abran los ojos. Sí, bueno, me pasó que hablé con un veterano hace un mes, un chabón que estuvo en la Armada, y también me dice, sí, fuimos por ese borracho ahí. Incluso hasta los veteranos algunos, no todos no, Sí, adoptaron ese pensamiento, ¿no? ¿Qué se puede hacer con él? claro. Pero ¿sabes por qué pasa todo esto? Porque en una guerra lo importante no es solamente batir al ejército enemigo, entrar a la ciudad enemiga. Lo más importante es poner a ese pueblo de rodillas para que no lo vuelva a intentar. ¿Y cuál es la manera de que no lo vuelva a intentar? Humillarlo. Eso lo dijo un lord inglés 6 días después de la rendición de Malvinas. En la Cámara de los Lores dijo, hay que revolcar a los argentinos en el fango de la humillación, así ni siquiera sus nietos van a fantasear con recuperar las islas. Y diciendo todo esto, que fuimos por un borracho, que mandamos chicos, que nos llenaron la cara de dedos, todas mentiras, con eso nos humillan. Y entre otras cosas le damos la espalda a las Fuerzas Armadas y le damos la espalda a la realidad de que no tenemos Fuerzas Armadas. El día de mañana, quien quiera tomar las riquezas de la Argentina, las toma con la mano pelada porque no tenemos Fuerzas Armadas, solamente tenemos gente de uniforme que cobra un plan, digamos así, pero no hay armas, no hay buques, no hay aviones, no hay nada. Ese también debe ser un motivo, probablemente, la desmovilización, porque si nosotros exaltáramos lo que hicieron nuestros combatientes, la gente, el pueblo, se preguntaría, pero ¿y ahora cómo estamos? Y darse cuenta que no estamos protegidos, estamos inermes. Y hace mucho lo dijeron los romanos, si querés la paz, prepárate para la guerra. Tenés que tener un ejército que tenga poder de disuasión. O esa también la cuestión esta de que el pueblo que no quiere mantener su propio ejército después termina manteniendo un ejército enemigo. Y nosotros tenemos riquezas territoriales, acuíferas, alimenticias, de todo tipo, desprotegidas y que están faltando en el resto del mundo. Cuando las vengan a buscar, no vamos a tener la fuerza de disuasión para decir, mirá lo que tengo atrás, no te metas conmigo. Y bueno, justamente con esto también del hacer énfasis en las miserias de Malvinas, usted es muy crítico de la película Iluminados por el Fuego. Bueno, y la otra que se hizo hace poco, que no recuerdo bien el nombre, Soldados. Soldado argentino. Esa. ¿Qué nos puede decir de esas películas? Bueno, el común denominador de todas las películas que hicieron de Malvinas es presentar al soldado como un llorón, como un cobarde,
con ese mismo objetivo, ¿no es cierto? Pero es particularmente vergonzoso e indignante lo de Iluminados por el Fuego, porque está basado en el libro de un soldado que no solo no combatió, sino que no vio la guerra, porque entró en pánico, lo sacaron del Pozo de Zorro, Edgardo Esteban se llama, lo pusieron en una cabina en la ciudad, se negaba a hacer las guardias, una vez que se negó a hacer una guardia, lo reemplazó el soldado Vallejo y murió el soldado Vallejo de un bombazo, y él al volver pintó como cobardes a sus propios camaradas. O sea, transmutó su cobardía a los demás. No puede acercarse a ninguno de ellos porque lo fajan. Y ese libro fue convertido en una película. Si ustedes miran los créditos de la película, el autor del guión es Miguel Bonazo. Miguel Bonazo es un jefe montonero. ¿Podemos esperar equidistancia o justicia para con los militares si el que escribe el guión es un jefe montonero? Por supuesto que no. Claro. Bueno, justamente con eso de los montos, ¿no? De los montoneros, vio que el Museo Malvinas está al lado de la ESMA, o está dentro, creo, yo nunca fui. Y el director es Edgardo Esteban, lo han premiado con Ah, el puesto de director. bueno, El autor de Iluminados por el Fuego es ahora el director del Museo de Malvinas. nos pegamos una en Argentina. Bueno, preguntarle esto de la ESMA y poner a la ESMA, o sea, el terrorismo de Estado, equipararlo con la guerra de Malvinas, ¿no? Claro. ¿Qué mensaje también se nos quiere dar con eso, no? Y ensuciar la gesta, no permitir que separemos la paja del trigo, no permitir que honremos a los militares que no fueron violadores de derechos humanos, ni mucho menos, sino que entregaron su propia vida defendiendo la patria. Esto está hecho con toda la intención. Claro. Sí, no, esto no es nada ideológico, sino es ver la realidad. Que a veces, como le repito, uno cuando cuenta cosas de Malvinas, ya lo miran mal, o vos sos promilico, ¿viste? Y no, no es así, no, nada que ver. Incluso a usted le hicieron una campaña de difamación, ¿es así? Sí, bueno, pero lo que pasa es que están los malintencionados y están también simplemente los ignorantes. A mí me ha pasado muchas veces que los jóvenes que no saben de Malvinas, primero se asombran, pero te dicen, pero ¿cómo entonces peleamos? ¿Y cómo peleamos? Y después se abrazan a la causa de Malvinas. Hay mucha ignorancia, hay que difundir la verdad. Y tendría que hacerlo el Estado, pero el Estado no se ocupa de hacerlo. Entonces, bueno, lo hacemos con goteo nosotros lo que podemos. Claro, sí, sí. Y sí, es Malvinas está para una serie o una película. Película, serie, lo que sea. Los Ah, yanquis hubieran hecho 400.000 películas con todos los actos de heroísmo sin inventar nada, nada más que poner lo que realmente pasó sin fantasear un guión. sí, obvio, obvio, hay tanta. Incluso ellos perdieron la guerra de Vietnam, pero hicieron 500 películas. Hoy se me cayó el Pero libro. todas heroicas. En ninguna el Estado se hace, el soldado se hace encima, y en las nuestras sí. Sí, en todas las que se hicieron. Claro, una se llamaba Los Chicos de la Guerra, ¿no? La primera fue Los Chicos de la Guerra, después Iluminados por el Fuego, y finalmente esta Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, que también es una vez más la historia de un soldado llorón, es una película politizada, hay que hacer una película de guerra, una película de acción Ah, elemental, sin política. Bueno, hasta ahora no se ha hecho. bueno, acá también conseguimos revistas de la época, si se ven bien ahí. Son bien del 82 son. Ahí se, Sí. bueno, ahí también, ¿no? Los Chicos de la Guerra. Repite ahí el. Pero está buena, está muy buena. Esta es mi abuela, me la prestó. Y nada, está buena porque uno ve realmente lo que fue ahí. Incluso nos dimos cuenta que hay muchos intelectuales que apoyaban la recuperación de Malvinas y que después de la guerra se tiraron para atrás. Y Claro. bueno, Ernesto Sábato, bueno, Incluido Alfonsín, porque muchas veces dicen Alfonsín siempre estuvo en contra. Mentira. Si uno va a los diarios de la época, por ejemplo, Crónica del 4 de abril, que yo lo tenía, o si no, si uno va al libro de Armando Alonso Piñeiro sobre la Guerra de Malvinas, están todas las declaraciones de todos los políticos, incluido Alfonsín, donde justifica y aplaude la recuperación de Malvinas. sí, Después se abrieron todos. sí, sí. Bueno, yo a veces, a mí me gusta leer, ¿no? Y leía a Juan José Sebrelli, que decía esto que Malvinas fue también una guerra absurda y que pedir hoy en día por la recuperación de Malvinas es algo nacionalista y retrógrado. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Bueno,
San Martín lo mandaría a fusilar. ¿Cómo puede ser que defender el territorio nacional se pueda hacer retrógrado? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Hasta qué punto nos lavaron el cerebro? Es nuestra tierra. ¿Cómo Claro, va a ser retrógrado defender lo que es de uno? y sí, sí, no, la verdad que Ahí están los preconceptos ideologizantes de animadversión contra las Fuerzas Armadas, de mezclar todo en uno mismo, y también probablemente haya, en algunos casos, conveniencia económica. sí, 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 la verdad. Así que bueno, un mensaje para los jóvenes que, ya para ir cerrando, ¿no? Un mensaje para los jóvenes que hacemos este trabajo de malvinizar y un mensaje para los jóvenes que aún desconocen o no quieren conocer la historia de Malvinas. Bueno, a los que están estudiando el tema, les digo que tienen un campo totalmente virgen. Está todo por hacer. El que quiera ser cineasta puede hacer la gran película de Malvinas. El que quiere ser historiador puede contar la verdad de la guerra. Periodista puede hacer periodismo de investigación con Malvinas. Descubrir héroes que son desconocidos. Desenmascarar héroes que no lo fueron. Y los que no saben de Malvinas, o los que son indiferentes, o al contrario, tienen una postura en contra, yo les digo, los argentinos somos los más ingenuos del planeta, nos consideramos los más vivos, pero nos compramos todos los buzones, no tenemos sentido crítico. Yo les digo a esos jóvenes, pónganlo todo en duda, no crean lo que le dicen los medios, lo que dicen los políticos, lleguen con su propia cabeza, vayan a las fuentes, hablen con los protagonistas, pero sobre todo apliquen el sentido común para que no nos engañen, tanto en el tema de Malvinas como en la vida misma, porque el día de mañana puede haber muchos desengaños en la vida personal de uno por esa credulidad, por ese comprarse los buzones que nos venden políticos, periodistas, etc. Aplicar el sentido común en cada cosa que ven o que leen. Así que bueno. Bueno, muchas gracias Nicolás por esta breve entrevista. Disculpen estamos medio nerviosos. No, y sí, le agradecemos un montón porque es una parte súper importante para nuestro proyecto y nada, nos sumó muchísima información, así que le agradecemos muchísimo. No, fue un gusto. Ustedes, cuéntenme dos palabras de ustedes. Ustedes que son hermanos, que son... Somos Compañeros y amigos. sí, amigos, ¿De qué ciudad son ustedes? de San Miguel. San De, Miguel, provincia de Buenos Aires. sí, sí, donde Ah, lo rico. claro, sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, me gustó mucho la entrevista. Suerte con el trabajo y cualquier cosa que necesiten me avisan. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias Casanseu, un gusto para nosotros y un orgullo. No sé qué más que decir, así que bueno, gracias. Bueno, acordate, Josecito, que cuando nosotros no estemos, vos tenés que llevar la bandera. Dale, lo voy a tener presente. Así que bueno, ahí corto la grabación y ya nos despedimos.